Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Contracultura, el podcast de Contracultura que viene recargadísimo hoy día con la visita de un amigo que ha estado varias veces aquí en el programa, que muchos de ustedes conocen y siempre nos trae un poco del acontecer internacional, también de lo que está pasando en Chile para poder entender en mayor profundidad los últimos sucesos, cómo todo esto se conecta además con la agenda global que hay. Que muchas personas ignoran cómo se están, esta hidra está operando. Y bueno, de eso y mucho más vamos a hablar hoy día con nuestro amigo Andrés Barrientos. Él es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno, además es cofundador de la Fundación Ciudadano Austral. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Contracultura. Hola Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz de estar conversando acá con todos tus seguidores también y que tengamos una amena conversación sobre la situación global y cómo repercute también esto a nivel local. Exactamente. Bueno, este programa es presentado por Trascender. Ellos son una organización que tienen varias marcas bajo su alero y hacen un trabajo muy interesante de debate. Ellos además promocionan autores, sacan libros y para eso también tienen una librería que se llama Librería Chema, donde puedes encontrar una gran cantidad de libros que son muy interesantes, como por ejemplo algunos libros de Miklos Lukács, de Agustín Laje, etcétera. Todo eso lo puedes encontrar en chemalibrería.cl y también a través de legadoediciones.com. Así que un agradecimiento a nuestros auspiciadores que están hoy día aquí con nosotros en Contracultura. Andrés, antes de comenzar, me gustaría que nos cuentes de tu nuevo canal de YouTube que tienes para que la gente te pueda seguir y ir y suscribirse ahora de inmediato. Cuéntanos un poco ese canal, cómo se llama, cómo lo pueden encontrar. Gracias Carlos. Sí, tenemos un canal que se llama Perspectiva Austral en YouTube y claramente ahí semana a semana vamos publicando algunos comentarios, entrevistas y análisis sobre temas globales y locales, además también del análisis contingente de los aspectos de la Constitución que ahora estrenamos como un espacio, y así también algunas entrevistas que a veces realizo a autores de algunos libros de interés, así que todos muy invitados a ingresar a Perspectiva Austral. Bueno, vamos a dejar el link en la descripción del video para que se puedan suscribir, y es un canal que yo personalmente se los recomiendo porque es un canal serio, es un canal como pocos canales que hay hoy en día, es un canal que está hecho con un cuidado por la información, por los temas, muy bien fundamentado y realmente las entrevistas además están muy buenas, así que los invito a todos a suscribirse a este nuevo canal de Andrés Barrientos. Andrés, mira, entre todo lo que está pasando en el mundo, porque en realidad son tantas cosas que se ligan a lo que pasa en Chile en el más micro, ¿cierto? Pero tenemos una cosa que es fundamental que me gustaría partir hoy día y que se ha comentado mucho. Hemos hablado hace años de esto en el canal y la verdad es que la gente no lo tomaba mucho el peso. Me refiero al control de la información, al control de la narrativa, a este control por el pensamiento de las personas, por las emociones también, por la manera de expresarse, ¿cierto? Algo que además está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos. Y justamente, curiosamente, son las Naciones Unidas las que están violando lo que sale en la propia declaración, ¿cierto?, de derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir de los distintos gobiernos hoy día que están implementando estas políticas de control absoluto de lo que usted piensa, de lo que usted puede decir en redes sociales, de lo que usted puede expresar y, por supuesto, de finalmente las decisiones políticas que usted puede tomar? Porque eso finalmente afecta a la democracia, digamos, entre comillas, directamente. ¿Por dónde te gustaría comenzar ahí? Sí, mira Carlos, yo lo que creo ahí es que efectivamente hay una agenda de los estados y también de parte de la burocracia internacional en controlar el discurso de cualquier tipo de política pública o de agenda que se está llevando a cabo en todo el planeta. Y esto es muy claro porque si nos ponemos a analizar, recién en junio, es decir, este mes de junio del 2023, se reunió nuevamente el Comité de la Información y la Integridad de las Plataformas Digitales y de Naciones Unidas.
en la cual empiezan a señalar de que producto de la desinformación no se estarían cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, entendemos muy bien que desde este espacio la agenda que ya hemos hablado anteriormente que probablemente no se va a cumplir, porque ese es el objetivo también, que no se cumpla la agenda para que se pueda acelerar o seguir buscando nuevas medidas de intromisión estatal o supraestatal. Entonces en esto ahora se está incluyendo que el concepto de desinformación está colaborando para que no se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. A ese nivel hemos llegado y en eso mismo es claro el informe de Naciones Unidas al decir que primera vez se debe establecer esta agenda común entre todos los Estados miembros, donde por ejemplo en el objetivo relativo con equidad de género, se señala que el discurso de odio está aumentando sistemáticamente y silenciando a las diversidades, a las mujeres inclusive, suprimiendo sus derechos en estas materias. Y es muy interesante porque se habla de esto sin siquiera comentar todas las violaciones de los derechos humanos que se hacen en Nigeria al pueblo cristiano. Eh, y ahí vemos también claramente que es parte de una agenda de control de narrativa para que se silencie cualquier visión contraria a la descarbonización, cualquier visión contraria a lo que significa el desarrollo económico contrario o de una mirada distinta a la que plantea hoy Naciones Unidas o los organismos internacionales principalmente. Y así, a nivel micro, vemos también que hace un par de semanas atrás también el gobierno de Chile presentó mediante decreto, es decir, siquiera con una discusión en el Congreso, una comisión que crea, que va a ser asesora ministerial del Ministerio de Ciencias. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué el Ministerio de Ciencias? Y ahí en ese mismo, en esa misma comisión, es claro al decir que van a buscar ver el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, en temas de la educación y la desinformación, adoctrinamiento, desinformación en las plataformas digitales, es decir, regulación directa para lo que se dice y no se dice y el negociado de los fact-checkers. Después las buenas prácticas internacionales y también políticas públicas de desinformación. Y esta comisión va a contar con los llamados expertos, que ya estamos Expertos de bien moda. Sí, claro. acostumbrados a escuchar Ujú. y que van a entregar información para la Secretaría General de Gobierno. Entonces ahí uno ve que estos tipos de agenda, estas comisiones de verdad de la información, de catalogar qué información es real, qué información es mentira, niega el debate científico de primera partida y además no es algo aislado que se esté dando en Chile, sino que es una llamada de alerta también para todos los países que nos escuchan, las personas que nos escuchan en España, que han avanzado también o retrocedido, mejor dicho, en estas Ujú. materias, y también los países de Hispanoamérica en general. Es algo que está pasando, es algo que está inquietando a las grandes burocracias internacionales porque están viendo que el Internet está permitiendo no poder controlar esta narrativa global y que si lo vemos ya en una segunda derivada, también lo vemos en el último libro del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que él señala esta gran narrativa de y se pregunta dentro del mismo texto de qué manera se puede mejorar esta sostenibilidad, una recuperación inclusiva y todos los conceptos que hemos discutido largamente acá. Entonces no es algo aislado, no es algo aislado controlar la información. Esto es el primer paso para establecer también leyes que restrinjan a los medios de comunicación, quizás no a los medios de comunicación masivos, que a veces están contentos con el poder, con los subsidios estatales, con las propagandas, la información del Estado que se publicita Ujú. en los grandes medios, pero sí para poder perseguir, cerrar.
a los medios alternativos que hoy están dando una mirada diferente sobre el mundo, están tratando de explicar el mundo distinto a la narrativa que se intenta instalar. Bueno, eso representa la modernidad, ¿cierto? En ciertos lugares de la historia, ¿cierto? Siempre hay personas que han ido más adelante y han tenido una mirada distinta y en su momento han sido tratados de censurar, han sido tratados de callar. Parece que no hemos aprendido nada, pero es importante entender lo que dices tú, que los países que están suscritos, ¿cierto? Y están muy metidos en el tema de la Agenda 2030 son justamente esos los países que están impulsando fuertemente la censura, ¿cierto? Con otro nombre, porque esto lo disfrazan para que no suene lo que es, le ponen otros nombres como cierto discurso de odio, todo ese tipo de cosas. Ahora, y es bueno que la gente entienda eso, son ese tipo de países y ese tipo de gobiernos los que están impulsando este tipo de medidas de censura, ¿cierto? Sí, de hecho, vamos a algún caso particular y lo vemos en la narrativa de los grandes medios de comunicación hoy, que, por ejemplo, en el caso de los nuevos virus que vienen apareciendo y que son estacionales y que ocurren como el virus sincicial, cuando van apareciendo estas situaciones y aparecen luego los burócratas señalando que hay que tomar ciertas medidas muy similares, en cierta medida a las que se tomaron durante el año 2020, 2021, 2022, eh, uno ve que ya se está instalando esto de que, por ejemplo, eh, si es que la gente en el transporte público no está utilizando el barbijo, la mascarilla, no es porque las personas estén hastiadas, sino que hay algo y un componente de los grupos que se han manifestado en contra, es decir, grupos antivacunas, grupos que están diseminando desinformación. Eso es lo que está diciendo algunos expertos, entre comillas, y también algunos sectores del nivel de la autoridad. Entonces, vamos viendo de que el relato de la desinformación está siendo tomado para seguir avanzando en estos conceptos de la agenda en distintas áreas. Ujú. De hecho, el mismo discurso de fake news es rehuir al debate y lo están utilizando principalmente sectores de la izquierda que suele abusar con el control del discurso y señalan a cualquier información o interpretación de la realidad, la señalan como una herramienta de fake news. Entonces, antes de discutir un punto, se instala esto como algo ad hominem prácticamente. Y eso es lo que estamos viendo en el discurso a nivel nacional y también a nivel global, que se está rehuyendo el debate y por otro lado se está buscando esta mirada de control de la información. Y eso es sumamente grave para la libertad humana. Bueno, exacto. Y están diciendo que además quieren reemplazar todo esto por la inteligencia artificial, ¿cierto? Que las personas ya no tengan derecho, en nombre de tener derecho, ¿cierto? Porque así lo ponen, que no tengan derecho a no solamente una opinión, sino que sea el día de mañana un algoritmo, como ya está pasando, el que decida qué es lo que pueden decir y qué es lo que no pueden decir. Que de inteligencia artificial finalmente si está ideologizada la inteligencia, como decía un experto el otro día, de inteligencia no tiene nada, sino que es un elemento cierto de control y de adoctrinamiento. La inteligencia artificial, si fuera realmente inteligencia, no podría tener una postura política tan definida, ¿cierto? Tendría que tener cierto poder encontrar los puntos medios. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, es una herramienta de adoctrinamiento a través de la inteligencia artificial, porque esto va hacia allá, ¿cierto? Sí, claro. Y lo más curioso también que surge es que en este, por ejemplo, informe de Naciones Unidas, que ahí te lo voy a enviar para que quede dentro del programa y que lo puedan revisar con más calma, Ujú. se ven cosas bien curiosas, como por ejemplo que la desinformación está o puede tener un impacto negativo en la conservación y la sustentabilidad de los océanos y los recursos marinos, que la desinformación daña la economía, que la desinformación
promueve discurso de odio, que la desinformación puede generar más hambre, una cosa ya pegada, como decimos vulgarmente, con chicle. Y ves como todo elemento asociado a la desinformación se está usando para la implementación de una agenda, más que hablar de que entra en detrimento de alguna situación de falta a la verdad. Porque tenemos que entender también que dentro de esta narrativa no existe la verdad. Mm. Para estas personas que instalan esta agenda, la verdad no existe. Entonces, lo que por lo menos pienso desde mi perspectiva es que la información no veraz o no verdadera se ataca o se combate con la verdad o con el discurso, eh, con la argumentación. Y eso vemos que claramente es algo que no está dentro de la discusión sobre estas temáticas. Con la mentira se ataca con la verdad. Y esas cosas que son tan básicas y de sentido común no se tratan. Y esas son de las curiosidades que también que van detrás de la agenda y que cuando no se detectan, terminan penetrando en el inconsciente y se terminan adaptando también dentro del lenguaje cotidiano. Claro, en un momento y están los hechos históricos además, ¿cierto? En un momento recuerda que fue considerado desinformación el hecho de advertir de los peligros que tenía la inmigración descontrolada y del tipo de gente que podían estar trayendo. Eso era considerado desinformación. Por ponerte solamente un Sí, ejemplo. Y mira a lo que hemos llegado ahora. claro, Asesinatos. Asesinatos, descuartizamiento, etcétera. Ese es solamente un ejemplo. Eso era considerado desinformación. ¿Por qué? Porque iba en contra de la agenda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la desinformación real cuesta vidas en ese sentido, ¿cierto? El no tener, el no estar al día con lo que está pasando. Que realmente claro, esa es como la desinformación, ¿cierto? No estar desinformado. exactamente. Entonces, claro, uno si quiere pensar en el debate científico, lo mínimo que tiene que esperar es que el debate sea abierto y que la libertad de cátedra, la libertad discursiva sea importante. Y eso no significa que las personas puedan decir lo que quieran. Uno no va a andar insultando por la vida a la gente. Tampoco va a andar inventando situaciones complicadas de personas, que eso puede tener consecuencias legales o penales. Ujú. Pero lo que ocurre aquí es que tratan de que toda la agenda no se centre en esas cosas particulares. Entonces, como que la desinformación o la mentira en sí misma no tuviese ninguna consecuencia, cuando el ordenamiento jurídico de la gran parte de los países sí permite tomar acciones cuando están hablando mal sobre una persona, sobre determinada o daño a la honra, todas esas cosas en los códigos penales están tomados. Y yo, sin ser abogado, entiendo también que hay acciones que uno puede tomar cuando le vulneran alguna de esas circunstancias. Entonces, no es que la desinformación involucra todo eso, es que la desinformación es una táctica, un argumento político para atacar todo discurso que sea contrario a la instalación de una determinada agenda. Entonces, ahí es donde también tenemos que cuestionarnos, ¿por qué interesa tanto Ujú. incorporar dentro de las plataformas digitales por decretos, por reglamentos, a estas instituciones fact-checker? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, porque cuando vamos viendo quiénes son los que controlan los fact-checkers, llegamos a los grandes caballeros que les gusta financiar cuál es el relato que se viene. O también estos mismos fact-checkers, por ejemplo, hace un tiempo atrás veía algún fact-checker de España y ese fact-checker era abiertamente muy favorable a Podemos. Entonces, después vemos fact-checker en Chile y son muy favorables a la izquierda o a la izquierda tradicional. Entonces tú te empiezas a preguntar, "Hmm, ¿acaso estos fact-checkers no pueden tener sesgo político?" Y claro que sí, si somos humanos. Entonces no es que existe un discurso único, como quieren plantearlo, y como limitación como que se está agrediendo a la democracia, sino que simplemente quieren silenciar
a todas las personas que hoy están siendo más informadas, que están entendiendo más las temáticas de la agenda global y que la repercusión en la local y cómo muchos tomadores de decisión terminan actuando como marionetas de algo más importante, y también de que las personas hoy alzan la voz. Antes no tenían voz y hoy pueden levantar la voz por una red social, por un canal de YouTube, por otras maneras y no necesariamente de manera irrespetuosa. Entonces eso es lo que le está preocupando, porque los medios de comunicación masivas son más fáciles de controlar. Eh, Son los que se sientan en la mesa para discutir una ley mediática o para regular los espectros eh, de las radios, por ejemplo. Claro. Pero no así la persona que tiene un canal de YouTube y que invita a un invitado como yo. Claro que sí, claro que sí. Ahora, lo que es un chiste, porque hay mucha gente muy preocupada con esto del tema de la desinformación en Chile, esto que recordemos que Camila Vallejo hace unos meses atrás fue a Europa, creo, si no me equivoco, y yo puse en el grupo de Telegram, bueno, cuando Boric empieza a censurar las redes sociales, era obvio. Si esto lo venimos hablando hace rato, era obvio que ella va a ir a recibir instrucciones, ¿cierto? Ahora, dentro de esta desinformación que quieren acallar, me imagino, y por qué yo digo que esto es un chiste, porque solamente veamos un titular aquí donde dicen en 15 meses el gobierno ha transferido 479 millones de dólares, 479 millones de dólares en 15 meses a 3.296 fundaciones y similares. O sea, esta gente es un chiste. Es un chiste. O sea, esta es la gente que nos viene a decir qué es lo que es desinformación. Para ellos es desinformación que se hable de esto, ¿cierto? La gente que habla de este tipo de esta corrupción, que expone esta corrupción, son desinformadores. Por supuesto que son desinformadores, entonces, bajo el concepto de ellos si quieren un discurso único y no quieren salir nunca más del poder. Porque eso es lo otro que la gente debería empezar a preguntarse. ¿Cómo tú sacas del poder a una persona que por decreto, ¿cierto?, instala leyes de ese tipo, donde no se permite cuestionar absolutamente nada? Entonces, ¿cómo vas a sacar a esa gente del poder el día de mañana? Claro, mira, aquí yo puedo presumir buena fe por parte de una persona que quiere obrar sobre temáticas de información y que pueden creer este tema de la agresión a la democracia, etcétera. Lo puedo dar ese punto. Pero lo que no puedo dar y que puede sembrar mis sospechas específicas son ante una ideología que motiva a ciertos personajes. Entonces, si una persona que es fiel a los principios del Partido Comunista, uno de los pocos partidos comunistas que quedan en el planeta tan íntegros en su doctrina, por así decirlo, y quiere regular la información, inmediatamente a uno se le viene a la cabeza la Unión Soviética, Lenin, todos los decretos, todos los cambios en el manejo de la historia, cómo se manejaban los medios de información, la prensa, y en el caso chileno Y los vamos viendo innumerables asesinatos, ¿cierto? lo, Que costó para consolidar ese régimen. Claro, sí, en la Unión Soviética se empezaron a revelar las matanzas y todos los crímenes de la Unión Soviética cuando cae el muro prácticamente, donde empiezan a revelarse los documentos secretos de Estado, donde las matanzas eran del día a día, y las agresiones a las libertades humanas. Entonces, ante eso, ¿cómo uno no va a levantar la voz o Ujú. sospechar siquiera de alguien que profesa o cree en estas doctrinas totalitarias, y que si no las implementan es porque no están las condiciones estructurales? Eso es el leninismo puro. Entonces, claro, hay una intención clara de poder manejar el control de la información, porque de esa manera, de ese modo, no tienen oposición. Y esa es una de las cosas clave de esta materia, es la oposición al poder, es algo que les descoloca el avance de la agenda y la instalación de la agenda. Y el caso de Brasil es sumamente preocupante. Sí. En algún momento dejamos de hablar de Brasil
del presidente Bolsonaro, y hoy todo en silencio, como que Brasil está avanzando en recuperarse de todos los retrocesos. Es el discurso oficial hoy de los retrocesos que hubo durante el mandato de Jair Bolsonaro, y lo que hoy tenemos es que, al parecer, la intervención en los poderes del Estado en Brasil está siendo algo brutal. Buscan, el gobierno busca silenciar a Bolsonaro para una eventual futura elección, buscando lo que sea para poder enjuiciar, y además llevando a la cárcel a diputados o a políticos o de oposición hoy que se han levantado contra la agenda de Lula da Silva. Entonces, ahí entramos al link de lo que se viene en Brasil. Brasil ahora, dentro de unos días, se va a hacer la nueva cumbre del Foro de Sao Paulo, en gloria y majestad, con el señor Lula da Silva, donde se van a dar los nuevos lineamientos del foro. Entonces, es toda una maquinaria entramado entre corporativismo mezclado con el socialismo del siglo XXI en estas materias, sobre todo en Latinoamérica, Ujú. y que hoy están viéndose fortalecidos porque tienen a la gran mayoría de los presidentes en el poder, y por eso también tenemos que entender que el socialismo es sinónimo, y eso en la historia, es sinónimo de corrupción. Por lo tanto, tampoco nos va a sorprender de que hoy tengamos también muchas instituciones, estas fundaciones que reciben prácticamente dinero a trato directo sin ninguna prestación mayor, como se ha ido determinando según las investigaciones de la prensa en Chile. Y bueno, pasó en Ecuador con Correa, pasó en Brasil con Lula da Silva antes, y que después de que puso algunos poderes, algunas personas importantes dentro de los poderes de la justicia, terminaron sacándolo nuevamente y llevándolo a la presidencia a modo de premio. Es algo así, el socialismo es inherentemente corrupto, y eso es un tema que no es menor, porque todos los ofrecimientos también que después vienen de algún sector llamado de centro derecha o por el estilo, vienen siendo soluciones que van por la mano del Estado, y el incremento del poder del gobierno, me gustaría distinguirlo ahí. El Ujú. incremento del poder del gobierno lo que hace es mayor dependencia y obviamente más espacio para la corrupción y la discrecionalidad, y eso es gravemente preocupante. Y bueno, para cerrar eso, ahora vamos a tener a finales de junio y también principios de julio la gran cumbre, la cumbre número 26, si no me equivoco, de Foro de Sao Paulo en Este, Brasilia. este Así que mismo, muy este, atento. este mismo foro de Sao Paulo, que los fact-checkers, que es importante fijarse en esos detalles, porque todavía esa información está en Google, ustedes la pueden buscar. Los fact-checkers decían que esto no existía, que esto era una teoría de conspiración de la extrema derecha y que tal organización jamás existió y nunca había existido, que todo esto había sido un invento. Pero las reuniones están ahí, ¿cierto? Y ahora tenemos la reunión que dices tú, ¿cuánto número dijiste? ¿26? La reunión 26 del Foro de Sao Paulo, en Imagínate, Brasilia. en Brasilia. ¿Qué te llama la atención de eso? Porque esto es casi un chiste. ¿Ah? Yo digo chiste, ¿por qué? Porque todos estos gobiernos, claro, se han tomado el poder de una u otra manera, ¿cierto? Vimos lo que pasó en Chile con una violencia extrema, bueno, de una u otra manera. Vimos al señor Petro el otro día con las manifestaciones gigantescas. Un saludo para toda la gente que nos ve desde Colombia. Eh, pero no tienen apoyo popular. O sea, esto es una burbuja que está inflada, ¿cierto? Llena de ilusiones de que le prometieron a la gente. El mismo tema en Brasil que tú acabas de mencionar, el tema ya están poniendo subiendo los impuestos a los combustibles, ¿cierto? Que Bolsonaro los había bajado. Todo eso repercute en la clase media, en la clase trabajadora, en la gente más humilde, y han ido perdiendo el apoyo popular. O sea, están instalados en el gobierno, sí, pero apoyo popular, yo no sé qué apoyo tienen. En Chile se habla, ¿cuánto será? ¿Un 70% de rechazo que debe tener Boric? Fácil. Claro, Fácil, yo creo que fácil.
Entonces, ¿qué te llama la atención de esta reunión número 26 del inexistente, ¿cierto? Foro de Sao Paulo. Cierto, porque son una teoría de la extrema derecha de desinformación. Sí, claro, Claro, también. se van a se van a reunir pronto y cosas interesantes que van a tener. Primero, a todos los que nos escuchan, importante que en sus respectivos países vean cuáles son los partidos, las fundaciones y los líderes que se reúnen en esta cita, porque siempre tienen declaraciones que empiezan a delinear cuál es la agenda de lo que viene. Entonces, para que no les digan que no lo ven venir, porque estas agendas se programan, hacen acciones coordinadas, y eso en todos los espectros, derechas, centros derechas, Sí. izquierda, extrema izquierda, pero sabemos que por el lado de la izquierda radical que se reúne en estos foros, ellos avalan la violencia. Entonces eso tiene una repercusión muy importante que puede haber dentro del panorama regional. Y cosas que me llaman la atención es que van a tener una reunión de escuelas y fundaciones, me imagino que para coordinar como este esquema eh, mafioso que Uh-huh. han tenido las izquierdas a nivel tradicionalmente en las últimas décadas, y también un seminario específico sobre temas de comunicación y redes sociales. Yo leyendo algunos informes que hay del Foro de Sao Paulo, Uh-huh. ellos están muy preocupados por el incremento de los grupos que ellos aluden a la extrema derecha, como grupos evangélicos, por ejemplo, grupos que promueven políticas de mercado, y también los que combaten al foro de Sao Paulo. Entonces, yo creo que va a haber una agenda marcada también por la preocupación sobre el tema de la información y cómo han proliferado las plataformas virtuales alternativas en disidencia, Claro, podríamos decir. claro. Y yo creo que ahí conectan perfectamente estos grupos con la agenda internacional de la desinformación, porque lo vemos también en sus informes. Hay algunos informes del Foro Sao Paulo, que son estudios que señalan este tema de cómo la desinformación ha hecho que proliferen los grupos de extrema derecha. Entonces, ante eso, claramente van a buscar que eso sea silenciado de una u otra manera. Así que los aliados de... Claro, entiéndase extrema derecha, ¿cierto? Cualquiera que se oponga al foro de Sao Paulo, en este caso particular. Eso simplemente es extrema derecha, esa es la definición, Sí, ¿cierto? Para demonizar al oponente. sí, lo que hay que tener bien claro para los que nos escuchan es que la categoría de extrema derecha, que es una sátira, eh, se trata principalmente de todo aquel que promueve una estructura tra- tradicional, podríamos decir, una estructura vertical de los aspectos que competen a la sociedad. Entonces, tienes gobierno, tienes sociedades intermedias, tienes ciudadanos e individuos. Uh-huh. Y todo aquel que promueve el orden, eh, por así decirlo, es aquel tildado de extrema derecha. ¿Por qué? Porque las nuevas izquierdas hoy lo que promueven principalmente es todo el esquema de la horizontalidad y la deconstrucción ya en una fase más avanzada. Entonces es abolir todo concepto de jerarquía para así hacer la toma de poder. Es una contradicción en sí misma porque al final ellos lo que aspiran es tener el poder total. Ese es su fin último. Uh-huh. Y entendiendo ese fin último, vamos a ver que las estrategias hoy son por esa vía. Entonces, ya no es el control, por ejemplo, de los aparatos de producción completamente, sino que es suprimir la industria del petróleo, por dar un ejemplo, y aliarse con la industria verde para recibir subsidios y protegerlos. Entonces ahí tenemos las alianzas público-privadas en una degeneración, como hemos hablado también en este programa. Así que atentos ahí a lo que va a pasar en el Foro de Sao Paulo próximamente, porque ahí salen cosas bien interesantes en estas materias. Bueno, siempre que hay una de estas reuniones, bueno el punto que haces tú, porque hablas de la toma, ¿cierto?, del poder mediante la fuerza, somos vistos, es innegable.
que todo lo que ha pasado en el último tiempo ha sido orquestado. Me refiero a la cantidad de levantamientos, entre comillas, populares que ha habido, ¿cierto? Muy marcados con técnicas, ¿cierto? Con toda una logística por detrás, que se repiten las mismas cosas en una parte y en la otra parte. Y eso da cuenta, por supuesto, de una preparación, de una coordinación, de una logística por detrás, por decirlo menos, ¿cierto? Para hilar solamente la superficie. Entonces, es bueno ese punto que haces tú, porque siempre que hay estas reuniones, algún hecho de violencia después ocurre, ¿cierto? O Claro, algún país tratan de rescatar, no sé. Pero eso sí, es que es recurrente. claro, y lo importante también es que dentro de estas reuniones, lo que después empieza a ver es que se aceleran ciertos puntos de agenda en todos los países. Entonces, tú empiezas a ver una determinada política pública en Uruguay, una determinada política pública que se promueve en Paraguay, en Chile, en Colombia, etcétera. Es algo que se sincronizan las agendas para controlar también la narrativa internacional y local. Eso es clave. Claro que sí. Ahora hay un tema súper importante, porque estoy seguro que muchas personas que escuchan a lo mejor este programa por primera vez o tienen, le está generando muchas dudas esto que estamos hablando, porque hay ciertos puntos que a lo mejor no se están interconectando. Pero tú hablaste recién de las alianzas público-privadas. ¿Qué hace estos empresarios, ¿cierto? Estos dinosaurios empresarios de la derecha, por definición, ¿cierto? Que la misma izquierda siempre critica tanto y siempre han dicho que los medios de comunicación están en manos de la derecha, que, ¿cómo se llama? Las empresas están en manos de la derecha, digo, y qué hacen todas estas empresas entonces apoyando, porque eso es lo que mucha gente se pregunta, apoyando toda esta agenda progresista fabiana, que es una agenda de izquierda, un socialismo, ¿cierto?, internacional, que eso es lo que promueven, pero aliados con las empresas. Y vemos a Falabella con la banderita LGTB en el caso de Chile, en el caso de Estados Unidos, bueno, Target, el famoso tema de Bud Light, y una serie de cosas más. ¿Cierto? La gente nos explica cómo confluye esto a través de estas famosas alianzas público-privadas. Ahí está fuertemente la presencia del Foro Económico Mundial, ¿cierto? El mandante de las Naciones Unidas, y los grupos banqueros internacionales que trabajan promocionando todo esto. Entonces, aquí hay un enredo que mucha gente no entiende. ¿Nos puedes tratar de explicar, según tu visión, qué es lo que está pasando aquí? Sí, mira, voy a tratar de ser lo más eh, conciso con esta materia. En primer lugar, las alianzas público-privadas surgen y han desarrollado su potencial en el marco de buscar suplir en un Estado subsidiario las deficiencias de economías de escala o deficiencias en temáticas de gestión, de infraestructura, etcétera, en los países. Y que en cierta medida han sido un gran éxito para, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura y carreteras en lo que es Chile, lo que ha sido Reino Unido, incluso España en desarrollo de sus áreas metropolitanas, etcétera. Pero lo que tenemos hoy, a mi juicio, es que hay una degeneración de este concepto primario de lo que era una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque hoy las alianzas público-privadas, que todavía tienen un componente como el que señalé anteriormente, están entrelazándose con una agenda política que está degenerando este concepto primario y primordial que hablamos al inicio. ¿Y cuál es? Que es que muchas corporaciones hoy están tomando dentro de sus aspectos constitutivos del directorio y también de sus informes anuales o trimestrales, la incorporación de los principios del ESG, que son Environmental, Social and Governance, medio ambiente, al tema social y gobernanza. Y eso para establecer una especie de paraguas en tanto a la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad para el cumplimiento de la Agenda 2030 y obviamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ante eso,
lo que están teniendo, dado que los estados y la burocracia internacional están promoviendo esta agenda política, las grandes corporaciones que se suman a estos principios empiezan a hacer el match para tener mayores beneficios en el Estado. Entonces, por eso muchas corporaciones o grandes empresas multinacionales están incorporando estos sistemas de valores o antivalores, como se le quiera decir, para trabajar esta agenda. No sé si fui un poco No, súper claro. confuso, No, claro. no, no, en términos simples, súper claro lo que estás explicando, porque esa es una gran confusión que se da también hablando de desinformación, porque me consta que no es tanto el tema de desinformación, sino que mucha gente de izquierda y especialmente los comunistas que no tienen idea que fueron financiados por los mismos de Wall Street, eh, no entienden esto y siguen pensando que los medios de comunicación que promueven todo el día basura progresista son la derecha, imagínate. Y han tratado, como decías tú antes, y explicabas bien a la gente, a cualquier persona que se opone a esto, o sea, que defiende la familia, y lo hemos visto en los últimos programas de televisión en general, donde entrevistan personas en la calle y las tildan, y personas comunes y corrientes. Y el sistema las tilda de extrema derecha. Dice, yo no tengo nada que ver con la derecha, te dicen. Pero me están tildando de extrema derecha, ¿por qué? Porque yo creo, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, solamente, o creo en el libre mercado, o creo en la propiedad privada, creo que es lo que yo he trabajado, ¿cierto? Donde me he esforzado, me pertenece a mí. Entonces, toda esa gente hoy día es de extrema derecha según este sistema. O sea, el 70% probablemente de las personas deberían ser de extrema derecha. Las que creen en la propiedad privada, que creen en la familia aún, que los hijos son de ellos, etcétera. Claro, entonces aquí ocurre una cosa también que es interesante de destacar, es que muchas empresas y directorios que no están familiarizados con que esto es una agenda política, porque tenemos que entender también que aquí no es que todos adscriban directamente, sino que otros entran por moda, otros entran porque es la tendencia, y si no entran, se quedan detrás en el mercado, porque se Claro. está impulsando O con como, grandes fondos. claro, o como dicen los comunistas, a los empresarios solamente les interesa ganar plata también. Claro, entonces si yo tengo mi empresa y cumplo 17, perdón, 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en mis prácticas corporativas, claramente me gano varias medallas y seminarios internacionales y quizás posibles licitaciones ingentes, de ingentes recursos. Entonces aquí ocurre eso, pasa que las prácticas de gobierno corporativo se están incluyendo ODS, el trabajo, por ejemplo, el ODS 8 habla del trabajo decente, el crecimiento económico, y se dice, ya, perfecto, yo me adscribo a este principio y lo pongo en pancartas dentro de la oficina, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también, por ejemplo, el IBEX 35, que es el índice bursátil de los más importantes que hay en España, eh, se dice ya que el 80% de las empresas ya evalúa a sus proveedores bajo criterios sociales y de derechos Claro, humanos. ahí te lo dice Entonces, todo. claro, entonces ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Es que ya la gran empresa condiciona a las pymes o a los proveedores a que empiecen a adoptar la agenda. Entonces, es algo que es bien interesante porque empieza a presionar a todo el ecosistema, porque si no te quedas fuera, terminas quebrando porque no puedes tener un gran proveedor que pague muy bien, como puede ser una gran multinacional en ciertas materias. Y ese es el impacto que después tiene sobre la gente. Eso es sumamente interesante poder entenderlo. Sumamente interesante. Hay, Sí, y yo creo que, claro, entonces el tema cuando se aborda esto como las implicancias de de unas pancartas de colores sobre una empresa va más allá, porque es un cambio de filosofía, es un condicionamiento sobre la libertad de empresa, porque aquí hay una agenda política que es clara, que tiene objetivos a largo plazo y que además las grandes corporaciones se están adscribiendo para ir en su propio beneficio, por supuesto, pero estas mismas van condicionando a los más pequeños. Entonces, al fin y al cabo, empiezas a presionar y es el fin real de la libertad de empresa, a mi juicio.
Entonces, por más que digas que tienes un país con libertad de mercado, que se vaya adscribiendo a estas agendas políticas, obviamente es un condicionamiento eh, eh, tácito de lo que está pasando a nivel global y con repercusiones locales. Exacto. Bueno, nos quedan un par de minutos de programa. Estamos hablando con Andrés Barrientos aquí. Suscríbanse a su canal. Su canal se llama, como les decía, un canal muy bueno. Yo se los recomiendo, Perspectiva Austral. Siempre conversamos con Andrés, a veces antes de hacer los programas para ponernos al día, a veces aparte. Y bueno, Andrés, entre los trabajos que ha venido desarrollando ahora últimamente, porque es autor de un libro, está preparando otro, pero hay algo fundamental. Tú has estado estudiando mucho el tema de los bordes constitucionales que tienen que ver, para los que nos escuchan fuera de Chile, bueno, en otras partes, tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. Eh, Ustedes saben que se ha tratado de cambiar la constitución, ya esto parece un chiste, ¿cierto? ¿Para qué vamos a entrar en detalle? La gente votó en contra, se hizo un plebiscito, pero siguen intentando hacer esto ahora por el Congreso. Eh, y quieren partir prácticamente de cero con una carta que dicen ellos que tiene 12 bordes. Hablemos un poco de esos 12 bordes que yo sé que tú has estudiado mucho, porque aquí también ha habido mucha desinformación, ¿cierto? De parte de todos los sectores, y le han hecho creer a la gente hasta cierto punto de que puede participar en esto, de que están incluidos. Estos 12 bordes tienen que ver con esta agenda. ¿Qué has descubierto a través de tu estudio de estos 12 bordes? ¿Y cómo se relaciona con todo esto que estamos hablando ahora? Sí, mira, para partir y la gente que también nos escucha, que probablemente fuera de Chile, contarles que este tercer proceso constituyente, el primero fue Michelle Bachelet en su segundo mandato, el segundo, el que vino después de la insurrección de octubre, que terminó con una constitución neocomunista que fue rechazada el 4 de septiembre, y este tercer proceso. Y el tercer proceso, luego de vulnerar o saltarse el artículo 142 de la Constitución y borrarlo de un plumazo en la elección que tuvimos el 4 de septiembre, las fuerzas políticas, desde la centroderecha hasta el Partido Comunista, decidió pactar un nuevo proceso constitucional con un grupo de expertos nombrados por los partidos políticos que están en el Congreso con esa representación, y también un Consejo Constitucional nuevo con elección base a el formato de circunscripción como se eligen los senadores. Eso es prácticamente. Y en ese acuerdo se establece una reforma constitucional en la que se instalan 12 bordes que le llaman, que son elementos articulados o principios básicos que no pueden sacarse de esta propuesta constitucional nueva. Y claro, cuando uno analiza esos bordes y ve que el Partido Comunista está extremadamente feliz, bueno, no diría extremadamente porque ellos querían la constitución anterior, pero los ve satisfechos, al menos tras una derrota rotunda de su proyecto político, los ve satisfechos con estos bordes, empieza obviamente uno a sembrar cierta sospecha. ¿Y cuál es la sospecha? Es que ya en enero del año 2023, en la fiesta de los abrazos que hace el Partido Comunista año tras año, a modo de ritual, el flamante Guillermo Tellier, que es uno de los insignes del Partido Comunista chileno, señaló que tenía que avanzarse para que este proyecto constitucional sea parte de una constitución habilitante. Y ahí viene la pregunta: ¿a qué se refiere el Partido Comunista con una constitución habilitante? Eso te iba a preguntar. Y claro, una constitución habilitante es entendida por las fuerzas que están empujando el cambio constitucional, por una constitución que permita el desarrollo del socialismo a largo plazo, así de simple. Y que eso hoy, como lo han dicho distintos autores de la izquierda nacional, es imposible con la constitución de Ricardo Lagos, que es la constitución vigente. Entonces, ante eso, los bordes son el primer paso para esta constitución habilitante. El camino a no es netamente el fin del camino, como era la constitución anterior rechazada, sino que es el camino a ese proyecto.
Y esto es claro porque cuando uno analiza también las entrevistas de la presidenta de la comisión de expertos, señala que esta va a ser una constitución habilitante. Cuando escucha a algunos comisionados expertos del Partido Socialista, también señalan que esta hoy va a ser una constitución habilitante, que esta constitución permitiría que se cumpla a cabalidad el programa neocomunista del presidente Gabriel Boric. Cuando uno escucha esas declaraciones e interpretaciones de lo que son los bordes, uno dice, al parecer la izquierda tiene bien claro cuáles son sus fines, cuáles son sus estrategias, pero no así la derecha, que escuchamos discursos, a mi juicio, perdonando la expresión patética, señalando que por ejemplo, el Estado social es un Estado que realmente es un concepto de derechas. Es realmente, no sé, yo tengo mis dudas respecto, por ejemplo, a muchas personas que tienen doctorados en derecho y dicen esas barbaridades, sin entrar a personalizar, por supuesto, pero uno lo claro que ve es que el establecimiento en uno de estos bordes del Estado social y democrático de derecho es, es el clímax para una constitución habilitante. En el proceso anterior, el convencional, Fernando Atria, que es un intelectual de izquierdas muy reconocido en el país, señaló claramente, el Estado social y democrático de derechos marca un cambio de paradigma y es el fin al Estado neoliberal chileno y el camino hacia un nuevo Estado en nuestro país. Y cuando uno empieza a analizar después las diferencias entre las concepciones de Estado, el Estado social lo que busca es superar al Estado liberal, o lo que llaman Estado neoliberal, y el Estado social se define en sí mismo por el intervencionismo. Entonces aquí tenemos una constitución habilitante que además los consejeros, por más mayorías que tenga la derecha, no va a poder modificar. Y ese es el núcleo y el corazón del proyecto constitucional, aunque la mayoría de los artículos se puedan cambiar o perfeccionar. Pero el dejar ese concepto y tratar de defenderlo no tiene ningún sentido desde mi perspectiva. Por más que las personas puedan dedicar todas sus horas de trabajo a poder tratar de redefinir el Estado social. Y eso yo creo que es un profundo error de interpretación. O sea, constitución socialista sí o sí. Sí, sí, Ese era el objetivo de esto desde un principio, ¿cierto? Desde que aparecieron los primeros lienzos de ¿cierto? En octubre del 2019, desde que aparecieron los primeros lienzos, el objetivo era ese, y ahora se está cumpliendo con la clase política. Ahí tenemos de nuevo esta gente de derecha. Y también, ¿cierto? Ahí se entiende todo lo que está pasando, porque también están muchos empresarios apoyando esto. Eh, Contrario a la gente, por ejemplo, del rechazo, fueron muy pocos contados quizás los empresarios que apoyaron el proceso del rechazo de verdad, porque había muchos que apoyaban un rechazo que finalmente se iba a convertir en apruebo, como lo que estamos viendo hoy en día, que muy eh, pocas personas hicieron esa lectura, pero había mucha gente que metió plata en el rechazo, pero que ese rechazo iba a ser un apruebo al final, ¿cierto? Era una manera de controlar el movimiento que era completamente orgánico. Pero constitución exactamente. socialista sí o sí. Exactamente. Y de hecho, interesante también que escuchar, a mí me gusta escuchar mucho las declaraciones de los mismos sostenedores de esto, ¿ah? Y por ejemplo, la diputada que está hoy muy cuestionada por ese tema con las fundaciones y los chiringuitos, como dicen los españoles, Catalina Pérez señaló en una entrevista que en su momento de infidencia, cuando se reunió el Frente Amplio a discutir lo que estaba pasando con las protestas de la insurrección de octubre, no sabían qué tema ingresar para que se acople a las manifestaciones. Veían muy lejano, ella misma en sus palabras, dice, veían muy lejano un cambio constitucional. Ujú. Y el senador Latorre, del Partido Revolución Democrática, que es del mismo partido de ella, señala que deberían incorporar en el lenguaje el tema de la Asamblea Constituyente. Ese tema particular que se estaba difundiendo hace muy poco,
revela también de que el cambio constitucional es un tema netamente político de la izquierda chilena, no así de los ciudadanos, que lo pudimos ver también en la votación, la última, donde el nulo, blanco y un partido que se oponía, como el Partido Republicano, a este proceso, tienen la alta y gran mayoría de todo el proceso. Entonces hay que tener bien claro que el fin de esto es efectivamente avanzar hacia un país socialista, ya sea por eh, la corbata y la camisa, como están ahora algunos expertos, o a través de la violencia, como lo vivimos en el 18 de octubre de 2019. Y ahí para agregarte un punto más también, Carlos, Ujú. es que otra cosa que no se dice mucho es que cuando se trata de redefinir el Estado social, y en cualquier ley o en cualquier aspecto, uno trata de ir a la historia de la ley. Y en los bordes no hay actas de la discusión, aparecieron ahí. Son el mantra de una reforma constitucional que no tuvo discusión. No hubo discusión sobre los bordes. Y eso es preocupante, por lo menos para el soberano, a mi juicio, como ciudadano, a mí me preocupa que no haya transparencia sobre la discusión sobre esos bordes. Y lo segundo es que si es que nos vamos al concepto de Estado social, en la ley del 2005, que termina siendo la reforma constitucional de Ricardo Lagos, que es la constitución que nos rige hoy, hay actas de discusión sobre el Estado social. Y de hecho, el senador en su momento del Partido Socialista, Enrique Silva Chima, que en paz descanse, él señalaba que había que cambiar al artículo 4 e incorporar que Chile era un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué nos decía? Decía que hay que limitarse a afirmar que un Estado social comprende algo nuevo en cuanto reconoce pretensiones de los individuos frente a la comunidad. Además, decía que los derechos sociales implican la conciencia de que la dignidad del hombre exige el Estado prestaciones positivas. Y lo otro, que no es menor, decía que la consagración constitucional del Estado social implica la determinación constitucional de un deber jurídico efectivo, el carácter general de ese deber jurídico, de suerte que forme parte necesariamente del contenido del poder público, es un deber jurídico cuyo cumplimiento es exigible por los ciudadanos en sede judicial. Es decir, judicialización de los derechos, de los mal llamados derechos sociales. Por lo tanto, es una gran mentira de que no se ha discutido el Estado social previo, y es una gran mentira también decir de que el Estado social no va a judicializar los derechos y vamos a hacer incrementar la burocracia, el aparataje estatal, la corruptela y los privilegios para las personas que tienen una cercanía muy íntima con el poder político. Yo voy un poquito más allá incluso. O sea, si ellos creyeran de verdad en todo eso que están diciendo, hubieran respetado, hubieran sido los primeros en respetar, ¿cierto?, el plebiscito de donde ganó el rechazo. O sea, así de simple. Exactamente, Deberían haber sido ellos los que se hubieran plantado firmes, ¿cierto? Porque como la soberanía recae en el pueblo y quieren una participación ciudadana, bajo toda esta sarta de mentiras que están diciendo, que esto prueba que es solamente una mentira, ellos tendrían que haber sido los que defendieron el resultado donde habló el soberano. exactamente. Y lo vemos muy bien eso también cuando cambian muy sutilmente el tema de la soberanía. En el borde número uno se señala que la soberanía reside en el pueblo. Entonces ya te cambian el concepto que tenemos en la actual constitución de que la soberanía reside en la nación. Eh, y eso es algo también esencial. Es, es el avance para la instalación constitucional de la agenda globalista Claro, un en Chile, neocolonialismo. tal cual. ¿Por qué? Porque el concepto nación reviste el tema de la universalidad. Es algo mucho más amplio que el concepto pueblo. Y la nación se concibe como el pueblo perfeccionado, no los pueblos tribales, ni nada. La nación ya es un concepto que incorpora tradición, que incorpora temas de la territorialidad, que incorpora la historia común. En cambio, el pueblo no necesariamente. Entonces ahí vamos viendo que, por ejemplo, cambiando esas sutilezas, estamos deconstruyendo la nación.
Exactamente. Bueno, algo que quería preguntarte, porque dijimos cómo se va a enlazar esto con todo lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Que mencionamos un poco para ponernos al día en el canal. Injerencia extranjera. ¿Qué tipo de injerencia extranjera has visto tú en este proceso? Hablemos de este, ¿cierto? Del que están haciendo ahora. Porque esto no viene de Chile, parece. Sí, mira, yo diría que la principal está dentro de la narrativa global de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es? Si ustedes se fijan bien, vean la discursividad de las primeras asambleas de Naciones Unidas cuando comenzó la pandemia. Y véanlo muy bien. De hecho, en ese momento, Michelle Bachelet estaba todavía en la oficina como comisionada de derechos humanos. Y escuchen los discursos de ella y escuchen los discursos de Antonio Gutiérrez. Hablan inmediatamente de que el mundo necesita un nuevo pacto social. Y es algo muy importante, porque ¿qué significa un nuevo pacto social? Un nuevo pacto social es nuevas constituciones, ¿ya? Eso a nivel práctico, que tú puedes hablar Claro que sí. discursivamente de un Ujú, pacto social y que suena algo bonito, sí, claro. tenemos que volver a encontrarnos, reunirnos como humanidad, etcétera. Pero un nuevo pacto social es una nueva constitución, punto. Punto. Eso es un nuevo pacto social. Y lo que empezamos a ver es que la discusión constitucional inmediatamente empezó a tomar una mayor resonancia en tanto a los conceptos. Entonces, los conceptos que trata, como la emergencia climática, todos los conceptos relacionados con la, la, el pacto social contrario a los extremismos, eh, el tema de la desinformación, y empiezan a decaer todas estas segundas derivadas, están incluidos en este relato que empieza a enlazarse con un desarrollo de una nueva constitución. Y yo creo que es por eso también, y esto es una interpretación, por supuesto, yo creo Ujú, que es por eso también que sectores de centros derechas hasta partidos comunistas están muy interesados en abolir o cambiar, matizar, como se le quiera llamar, la constitución vigente, porque es una traba, por así decirlo, para la intromisión de la agenda globalista. Entonces, este relato global que viene de Naciones Unidas, de establecer nuevo pacto global, lo vamos viendo a todo nivel, a nivel mundial. Y tan así que el pacto global, por ejemplo, empresarial, es algo que está repercutiendo en todas las multinacionales. Por lo tanto, después repercute en los países. Algunos países que están teniendo alguna problemática social, ya sea por una insurrección plasmada en una planificación, o en unas revueltas particulares, siempre ahora están teniendo muy fuerte ese concepto de nueva constitución. Lo vimos en Perú, Asamblea Constituyente, estaban hablando cuando pasó el tema del comunista de Pedro Castillo, cuando quiso tomarse el poder. Eh, lo vimos acá en Chile, lo vimos en Ecuador. Entonces empieza a instalarse esa narrativa. eh, Me gusta utilizar esa palabra ahora porque es la palabra que están utilizando ellos mismos. Entonces ujú. nosotros tenemos que tratar de darle una resignificación a lo que ellos están planteando. Y lo estamos viendo a nivel directo. La palabra sostenibilidad está dentro del anteproyecto constitucional de los expertos. Vemos todo el tema de nuevo pacto social dentro de la discursividad de los expertos, Ujú. dentro de la discursividad de algunos políticos. Entonces ahí cabe la pregunta es ¿para quién trabajan, no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que estar muy alerta, tanto en nuestro país como también en los países amigos, a países vecinos, etcétera, porque esta es una agenda que se va a seguir forzando a nivel global. Y todo aquel que se opone está obviamente siendo interpelado por los fact-checkers, todo aquel que se opone está siendo interpelado por alguno que otro poder del Estado que está controlado por distintas corruptelas, caso Bolsonaro, que terminan silenciando, caso Donald Trump, que están buscando lo que sea hasta dentro de su casa, de algún motivo para poder sacarlo de la carrera presidencial, y así.
la narrativa para ir conectando ya finalmente con el inicio de este programa es silenciar a todo aquel que tiene una visión contraria o crítica a cómo se están haciendo las cosas hoy en el mundo. Y eso es tan así que el control de la narrativa no es solo a nivel discursivo, sino que se está trabajando también a nivel monetario. Y esto que ya lo podemos tratar más adelante, que es las CBDC, que ya están pensándose para el 2026, si no me equivoco, empezar a instalarlas en Europa. Sí, claro. Naciones Unidas ya está hablando de la identificación digital, vienen hace mucho tiempo hablando de eso, ¿cierto? Pero ahora le están apurando el tranco con todo eso. Eh, Sí. Escuchen esta frase, porque es muy buena y le da sentido completamente a lo que nos ha venido a contar Andrés Barrientos hoy día. Dice, el gran error ha sido tratar como demócratas a los totalitarios de siempre. A los que vienen a censurar hoy día, ¿cierto? A los que vienen a controlar el discurso y que antaño se llenaban la boca con la libertad de expresión. Lo que demuestra además que todo era una farsa, un medio para poder llegar al poder total. Esa frase es tuya, ¿cierto, Andrés? Sí, Director, efectivamente. sí, el gran error ha sido tratar como demócratas a los totalitarios de siempre. ¿Qué les parece? Bueno, para despedirnos, Andrés, ¿te gustaría terminar con algo especial? Aparte del llamado que voy a hacer yo a que se suscriban al canal de Andrés Barrientos Perspectiva Austral, lo pueden buscar en YouTube. Vamos a dejar el enlace abajo en la descripción del video. Ustedes pinchan en más y ahí van a poder encontrar los enlaces de Perspectiva Austral para que vayan y se suscriban al tremendo trabajo que está haciendo Andrés Barrientos. Andrés. Ya, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la invitación, muy amable y esperando también recibirlos con sus comentarios y sugerencias en el canal Perspectiva Austral. Eh, Mira, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo tiempos muy convulsionados en términos globales, en términos de búsqueda de la paz, en términos de deterioro de las democracias, pero por un concepto de degradación o degeneración del concepto de la democracia por parte de los sostenedores de la agenda global y también del socialismo. Y tenemos que tener claro de que para poder entender mejor nuestra realidad tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que informarnos con personas que realmente estén aportando al debate global y para eso es necesario también buscar las herramientas para desarrollarlas, como ya sea aportando algunos sitios que realizan trabajos en estas materias para hacer investigación, para poder hacer publicaciones, entre otros. Eso también un llamado también para las felicitaciones a lo que está haciendo Trascender, Legado y muchas otras editoriales, en tanto de difundir ideas que van a contracorriente a estas grandes avalanchas de información, censura que estamos viviendo en tiempos como hoy, tiempos donde la democracia debería ser y la discusión científica debería ser una máxima, Uh-huh. estamos optando por medios totalitarios en los cuales efectivamente va a tener y tiene una repercusión sobre nuestras vidas. Y lo otro es que, para ir cerrando, que tenemos que ser bien conscientes también de, de cómo las agendas terminan repercutiendo en nuestras vidas. Y estas agendas que tienen nombres muy rimbombantes, efectivamente van repercutiendo en nuestras vidas. Un ejemplo particular que también quiero citarles es el ejemplo de la reforma tributaria que se está planteando por parte del gobierno de Gabriel Boric. La reforma tributaria se habla de pacto tributario. Puros pactos, ¿eh? Y sí, y Puros pactos. lo interesante es que se habla de pacto tributario y se vende o se muestra en Chile como una novedad. Como simplemente yo revisé los medios de prensa y se vende como se cambió para que Pacto sea más inclusivo con los otros actores que están en contra. Eso es lo que se dice en Chile sobre pacto tributario. Pero da la casualidad, la no casualidad por supuesto, de que hace un par de días atrás se
presentó el seminario global sobre un pacto global fiscal. Imagínate. Entonces, el Para, pacto fiscal global hoy está presidido por Naciones Unidas y fue en la Paris Summit for a New Global Financing Pact. Entonces ahí vemos que claramente el pacto financiero fiscal o el pacto fiscal es una iniciativa también global claro. para estandarizar ciertas implicancias. Así que eso, importante que sigamos informándonos en estas materias y también vean cómo les repercute en sus vidas, porque probablemente ya al 2035 les estén negando tener sus propios vehículos. Bueno, ya han llamado a eso, ¿cierto? Ya están llamando todo ese tipo de cosas. Ahora, la gran corrupción que Sí, hay aquí me da la impresión que va a ser el catalizador, ¿cierto? Que va a terminar por desplomar toda esta agenda. Por eso necesitan apretar, ¿cierto? El acelerador a fondo. Pero ya estamos viendo muchas torpezas. eh, es cosa de ver las noticias nomás y ver cómo justifican sus acciones, ¿cierto? Así que así yo es. no le veo mucha vuelta a esta agenda así como va. Está siendo demasiado Sí, evidente que están tratando de meter preso a todos los opositores políticos. Si es que hay un candidato que pueda pelearles el puesto de la presidencia, ¿cierto? Hacen lo que sea en el país, ya que sea que está metido en esto, por tratar de ensuciarlo, enlodarlo, y ya está siendo demasiado evidente todo esto, y a la gente le está apretando el bolsillo. Y eso que no han llegado a las prohibiciones que les gustaría llegar, ¿cierto? Donde va a estar metido todo el mundo outdoor, a ti que te gusta el outdoor, a mí también. así Eh, es. o sea, todo el control total de todo medio de producción, de la vida silvestre, de la vida vegetal, de los ecosistemas marinos, etcétera. Si la gente se llega a dar cuenta de qué tan profundo es esto, todo el mundo, como siempre hemos dicho, estaría en contra. Pero tienen que adornarlo con estas palabras para que esto suene bonito y por el bien de la humanidad, ¿cierto? Pero es todo lo contrario. Así es, Carlos. Mira, quiero dejarle una tarea a los auditores que son de Chile y que vean que al 2035 Chile se comprometió a terminar con los autos a combustión y eso está en el balance de la COP26 y la firma del acuerdo de Glasgow que firmó Chile, sin que le pregunten a ustedes. Ahí tienen, claro. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la Así pesca? ¿Qué pasa es. con la caza? A los que les gusta la caza, a los que les gusta la pesca, a los que les gusta salir a caminar, a hacer trekking y no van a poder acceder a algunos lugares, ¿cierto? ¿Qué pasa con la gente? Todos los que están declarando ahora cualquier cosa lo declaran como humedal, ¿cierto? Con la excusa para que la gente no se vaya a meter ahí, etcétera. Bueno, podríamos estar La hablando ganadería, etcétera. la ganadería, ¿cierto? El combate a los agricultores, a la agricultura. Sí, Es en el sur de impresionante. Chile también van por las salmoneras Por y la la pesca. salmonera. Mm, Así es. sí. Bueno, Andrea, ha sido un honor, como siempre, amigo, tenerte aquí en el programa hoy día en Contracultura. Bueno tu llamado que hace, porque está de moda hoy día denostar algunos canales que están haciendo todo este trabajo. Y es bueno el llamado que hiciste de que la gente apoye todo esto. El otro día George Soros, el hijo, le estaba pasando $1.000 millones para poder invertir, ¿cierto? En este tipo de acciones contra lo que ellos llaman desinformación. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se combate esto si no es... Primero, la verdad tiene que estar del lado nuestro, ¿cierto? Tratar de ser veraces, tratar de ir en búsqueda de esa verdad, porque no tenemos la verdad, pero estamos yendo en búsqueda de ella. Sí podemos citar hechos que son reales y que son verdad, pero todo esto es un trabajo que se hace con esfuerzo. Así que los que quieran apoyar al canal, a iniciativas afines, a gente que está haciendo trabajos también de formación que son fundamentales, apóyenlos porque muchas personas hacen todo esto a pulso, lo hacen sin ningún tipo de ganas de poder conseguir recursos, todo lo contrario. Uno se priva de muchos recursos a veces por hacer este trabajo y no dedicarse a otras cosas que sí son mucho más, Así es. que sí son mucho más remuneradas, mejor remuneradas. Así que tengan en cuenta eso, apoyen a los medios, a los canales alternativos, a las personas que están haciendo un trabajo de manera seria y de corazón, donde se nota eso. Así que bueno,
Gracias, Andrés, por haber estado aquí hoy día. Suscríbanse al canal de Andrés, les voy a dejar el link, les repito, abajo en la descripción del video, el canal Perspectiva Austral en YouTube, para que sigan el trabajo del gran Andrés Barrientos. Nos vemos en un próximo programa y que sea hasta la próxima, que Dios los bendiga. Chao, chao. Un saludo, chao, chao. Chao, chao.